Vamos a hablar de traumatismo de tórax. Algo que es fundamental que entiendan en el tema de modo COVID, ¿verdad? Lo que más nos enseña a nosotros son los pacientes, ¿verdad? Yo puedo saber mucho las presiones, puedo saber mucho el tema de presión intratorácica, presión extratorácica, cuál es el flujo capilar, pero hay cosas que solamente se aprenden en los hospitales, ¿verdad? Y el mejor maestro es el paciente, el que más nos enseña a nosotros, ¿sí? Y de eso estamos privados ahora por el tema COVID, ¿verdad? Medicina en modo COVID no hay, ¿verdad? Le presiona por un mouse, no podemos aprender medicina. Pero hay que seguir, ¿sí? Vamos a hablar de tórax en modo COVID, ¿sí? Y vamos a hablar específicamente del trauma de tórax. ¿Cómo es que ustedes respiran? ¿Quién me puede explicar cómo se produce la entrada de aire? Porque si entendemos eso, vamos a entender el resto. ¿Por qué entra el aire por la tráquea? ¿Quién le empuja? De 197 alumnos, nadie me puede decir cómo respiramos. La diferencia de presiones ¿Entre qué y qué? entre el aire atmosférico y el alveolar. ¿Quién crea esa diferencia de presión? Si alguien me puede decir. Cavidad torácica puede ser, profe. Sí, pero ¿cómo? ¿Vos quién sos? ¿Vos quién sos? Gabriela. Gabriela. Honestamente, para mí es muy difícil hablar entre una pantalla, ¿verdad? Y tratar de creer de que ustedes me entienden. A mí me gusta mucho interactuar para ver si esto si van entendiendo. Pero si ustedes no ponen de su parte, bueno, yo voy a dar la clase y ya está, ¿verdad? Bueno, Gabriela, el pulmón. Vos te acordás de mi histología, ¿verdad? ¿Qué, profe? Bueno, ¿y el pulmón cómo qué es, básicamente? Si yo te muestro qué, vos me decís, bueno, esto parece un pulmón. Una pelota de cuero, un termo, una esponja. ¿Un globo puede ser? Parece una esponja. Una esponja nueva o vieja, de acuerdo si fumaron o no fumaron, ¿verdad? ¿Y qué hace que se expanda? Vos me decís la cavidad torácica, ¿verdad? Esta es la cavidad torácica. ¿Y qué hace que se expanda el pulmón? Convengamos que hay dos movimientos, ¿verdad? Uno inspiratorio y otro expiratorio. ¿Dónde yo hago esfuerzo? ¿Cuando meto aire o cuando saco? Cuando metes. Cuando meto aire, ¿verdad? O sea, el aire de afuera no es que entra porque alguien le está empujando, sino que alguien le está estirando. Y el pulmón dijimos que es como una esponja, ¿sí? El pulmón nuevo es una esponja nueva y el pulmón viejo es el enfisematoso, el pulmón viejo. El pulmón está envuelto, antes cuando se iban al supermercado, existía esa bolsa de pan, ¿conocen? O esa bolsa, la bolsa de basura negra, ¿conocen, verdad? Que tiene dos capas, una interna y una externa, y están selladas, ¿verdad? Cuesta abrir. Asimismo en la pleura, un pedazo está pegado, o una parte está pegada por el pulmón, y la otra parte está pegada por la parrilla costal. La parrilla costal es otra genialidad del arquitecto que hizo esto. La parrilla costal es sólida, es dura, está llena de costillas, ¿verdad? Las costillas son así. Así. Sin embargo, tiene la capacidad de ser flexible. ¿Cómo algo puede ser rígido y flexible a la vez? Y lo que hace la costilla básicamente es horizontalizarse. Las costillas que están así, cuando ustedes respiran, se horizontalizan, suben. Hagan el movimiento de respiración y van a sentir que la costilla es la que sube. Gracias a la presión negativa que hace el diafragma, sobre todo. La presión negativa se crea entre estas dos hojas de la bolsa, ¿sí?
Acá hay un espacio virtual, igual que el mismo espacio que existe en esa bolsa de PAM, en el mismo espacio que existe en la bolsa de basura, que es la cavidad pleural. ¿Sí? Tenemos una pleura acá y una pleura allá. Cuando esto estira hacia acá y las costillas estiran hacia acá, la pleura le sigue, se crea una presión negativa en ese momento en la cavidad pleural y entonces eso hace que el pulmón se expanda. El aire entra por la tráquea y se expande. Y después uno suelta eso y el aire, porque está a tensión acá, porque alguien metió atención, como meter aire dentro de un globo y ustedes sueltan, el aire sale. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la genialidad no es tanto del pulmón, sino la genialidad es de la pleura. ¿Sí? Nosotros vamos a hablar mucho de pleura ahora. Y a nivel de los neumocitos, a nivel del capilar, ¿qué es lo que ocurre? Suponiendo que este sea un capilar, un alveolo distal. Acá entra el aire, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué pasa acá? Pegado para que ocurra el intercambio de aire. Un capilar. Un capilar. Y acá no debe haber espacio. ¿Sí? Acá no debe haber ningún espacio para que el oxígeno entre y el CO2 salga. ¿Estamos de acuerdo? Eso entendemos y el resto va a ser muy fácil. ¿Sí? Bueno, trauma de tórax incluye un grupo heterogéneo de lesiones, ¿sí? Que pueden llegar a la muerte. La primera descripción de una toracotomía. Tomía es abrir, omía es abrir. ¿Sí? Si yo le hablo de una gastrotomía es abrir el estómago. Y gastrectomía es sacar el estómago, ¿sí? Fue realizada en Norteamérica en el diario de Cabeza de Vaca en 1653. Alguien abrió el tórax. Y es muy difícil abrir el tórax por esta disposición que tienen las costillas. Uno tiene que entrar entre las costillas o abrir directamente el enorme escudo que defiende al corazón que se llama el esternón. ¿Sí? O sea, yo puedo abrir el esternón y cortar el esternón en medio y abrir eso. O puedo abrir acá, corto el esternón y sigo al otro lado y abro esto como una tapa de motor de auto. Según el manual de ATLS, el 85 a 90%, atiendan bien, de las lesiones de trauma se puede tratar por métodos o procedimientos no operatorios. Es decir, yo, médico general, tengo hasta una chance de 90% de haciendo cosas simples, solucionar un trauma torácico. ¿Sí? El resto se tiene que operar. ¿Sí? 90% de las heridas torácicas penetrantes no llegan al corazón. Como usted ve en la película, le disparan el tórax, le disparan el pecho, le dispara o le clavan el pecho y no llega a afectar al corazón. ¿Sí? Pero, atiendan bien, si 90% no toca el corazón, quiere decir que 10% llega al corazón. Pero 20% afecta al diafragma o a una víscera del abdomen. O sea, cuando a alguien le clavan o le disparan en el pecho, me preocupa un poquitito más del corazón, del abdomen que del pecho. ¿Sí? Son causas severas, puede llegar a la muerte, ¿sí? Sí o sí. Todo paciente con trauma torácico desarrolla alteraciones en la relación ventilación-perfusión en consecuencia de algún grado de hipoxemia. ¿Y me puede decir la diferencia entre hipoxia e hipoxemia? Hipoxia es falta de oxígeno y hipoxemia es el aumento de CO2. Hipoxemia es poco oxígeno en la sangre. Hipoxia es poco oxígeno, simplemente. Profe, ¿cómo era el aumento de CO2 en sangre? Hipercapnia. Ya, gracias. Cuando yo le pongo emia, significa sangre. O sea, un paciente puede estar rodeado de oxígeno, ¿verdad? Y no le llega en la sangre, entonces hablo de hipoxemia. O puede no tener oxígeno alrededor y tienen hipoxia. ¿Está bien? Bueno. Las lesiones en el tórax pueden clasificarse en 3 grupos.
las que te matan enseguida, las que te matan enseguida, las que te pueden llegar a matar en el curso de días o horas por falla multiorgánica, y las que no son necesariamente mortales. Hay varias clasificaciones, pero esta es la más importante porque ustedes tienen que descartar en la urgencia estas que están acá, ¿sí? Y básicamente son 6. Esto tienen que saber de memoria y tienen que actuar en consecuencia. El trauma de tórax vamos a hablar en 2 clases porque es bastante interesante, y vamos a hablar de la traducción en sangre en la siguiente clase, que es la gasometría. Tienen que saber gasometría. ¿Sí? No podemos nosotros hablar de tórax sin gasometría, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de las 6 lesiones rápidamente mortales. La primera, la que siempre se olvidan y es la más sencilla, es la obstrucción de la vía aérea. O sea, nosotros vemos la A, vemos que que la vía aérea esté limpia. En la B debemos descartar estas 6 lesiones y veo otra vez que mi vía aérea no esté obstruida. Cuando está un paciente generalmente traumatizado, está acostado, yo tengo que mirar si es que expande los 2 tórax, si tiene la capacidad de hacer esa fuerza. Puede ser que el paciente haga fuerza y no se expanda. Entonces ahí debemos pensar en una obstrucción de la vía aérea, ¿sí? La obstrucción de la vía aérea es suele ser frecuente por encima de las cuerdas vocales, por encima de las cuerdas vocales, que es más o menos entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Por eso, la gente dice hacerle una traqueostomía, o sea, abrir abajo para que el aire entre ahí, ¿sí? No todo paciente que respira mal debe ir a una traqueotomía o una traqueostomía o perforaje de esta membrana que se llama cricotomía. Imagínense un asmático. ¿Dónde tiene el problema el asmático? Los bronquios. Sí, los bronquiolos, los alveolos, ¿verdad? ¿De qué me va a servir intubarle? Absolutamente de nada si allá abajo está obstruido. Si un lado nomás funciona el pulmón y el otro está colapsado por algo, de balde le voy a hacer una traqueostomía. ¿Estamos? Mucho ojo porque cuando empiezan los nuevos, esta época, le quieren hacer traqueostomía a todos los que vienen y no pueden respirar. Bueno, ese es el primero, ¿sí? Obstrucción de la vía aérea. Ahora vamos al siguiente, que es neumotórax A. Y aparte, tensión, o sea que hay mucha tensión, no es atención de que atiendan. También se le llama neumotórax hipertensivo, ¿sí? Y vamos a mirar un poquito. ¿Qué es lo que pasa en el neumotórax? Atención. Acá está el diafragma, ¿sí? Acá está el otro diafragma. Olvidémonos un ratito del corazón. Acá está el tórax. Generalmente se produce por una lesión de arma blanca, porque el arma de fuego deja un agujero entre las costillas. El arma blanca entra y vuelve a salir. Entonces deja una especie de válvula, una especie de puertita, ¿sí? Acá. Entonces cuando el paciente inspira, obviamente se tuvo que haber lesionado la pleura parietal, no la pleura visceral. Puede lesionarse también la visceral, pero lo que tiene que estar lesionada es la pleura parietal. Entonces se forma un mecanismo de válvula que cada vez que el paciente inspira, entra aire. Y cuando el paciente quiere expirar, esta puertita se cierra, ¿sí? Entonces se va juntando aire, se va juntando aire, se va juntando aire, se va juntando aire, y hace que este pulmón colapse totalmente. Este pulmón colapsa y quede como este. ¿Se entendió? Sí, profe.
O sea, primero que tiene que ser traumatismo por arma blanca. ¿Sí? Segundo, es rápidamente progresivo. Cada vez que respira van entrando 50, 60, 100 cc de aire. Ahora yo te pregunto a vos, Hani, seguro está. Hani, Sí, profe. ¿por qué muere el paciente si es que colapsa un pulmón? ¿Qué es lo que tiene el otro? Recién dijimos que no hace falta dos pulmones. Bueno, uno ya vale tereima. Porque creo que va a comprometerlo el otro pulmón. No, no suele comprometer el otro pulmón. Carolina era la recién. Hola, Catalina era, profe. Catalina, atascada. ¿Por qué muere si tiene todo el otro pulmón? No es porque aumenta la presión y va ¿cómo se llama? Va ¿Vos quién sos? ¿Vos quién sos? Catalina. Catalina, muy bien, Catalina. Y por la angulación de las venas cavas puede ser. Muy bien, muy bien. Acuérdense que acá viene una vena enorme, que es la vena cava superior, y acá viene una vena enorme, que es la vena cava inferior. La presión en ella es cercana a 1, porque al llegar a la aurícula tiene que ser 0, ¿sí? Milímetros de agua. Entonces, si un mosquito se para sobre la vena cava, ya colapsa. Esta cantidad de aire no le mata al paciente por un déficit de oxígeno, le mata porque el corazón, que tiene que llenarse de sangre, no se llena. Imagínense el paciente, o sea, ese corazón no entiende que se desangró. Y no es de a poquito como vimos en nuestro gráfico que tiene que ir perdiendo 1000, 2000, 2500. Se queda sin sangre de repente, ¿sí? Y no tiene nada para bombear. ¿Estamos? Neumotora hipertensivo o atención. ¿Cuáles serían mis signos y síntomas, Catalina? Y taquipnea. Muy bien, taquimnea. Hay una diferencia entre taquimnea, ¿sí?, batimnea y disnea. ¿Qué vas a buscar, Catalina, para el próximo lunes? ¿Está bien? Anota: ortopnea, batimnea, disnea y taquimnea. ¿Está bien? Sí. Bueno. Después, uno que va a estar respirando rápido. Segundo, ¿qué va a pasar cada vez que respira? ¿Mejora o empeora? Empeora. Empeora. Bueno, ¿él va a estar azul o va a estar pálido? Azul. ¿Por qué azul? Porque no le llega sangre. Puede respirar, yo creo, pero a nivel de sangre. ¿Qué tiene que tener el paciente para que la sangre sea azul? Le falta oxígeno. Muy bien, muy bien. El paciente que no tiene sangre, está pálido, o sea, blanco. El paciente que tiene sangre que no está oxigenada se vuelve azul. ¿Está bien? Entonces va a estar taquimnéico, está taquicárdico. La presión arterial, ¿cómo va a estar? Baja. La presión arterial va a estar baja. Después, el pulso va a estar rápido, como una hipovolemia. El paciente va a estar azul, ojo, el paciente va a estar azul, ¿sí? Yo le miro al paciente y acuérdense que eso nunca, hasta hoy, no va a ganar una máquina, ¿verdad? Mirar. Este tórax, suponiendo que acá está el neumotora hipertensivo, ¿va a excursionar o no? ¿Se va a mover o no? Sí, usamos el profe. ¿O este es el que se va a mover? Este es el que funciona. Ese nomás. Este se mueve y este queda totalmente como un tambor, ¿verdad? No se mueve nada. Está lleno de aire. ¿Está bien? Después pongo mi estetoscopio y ¿qué voy a escuchar en este tórax?
Aire puede ser, profe. Silencio, si no entra y sale aire. Ya está lleno de aire, ¿verdad? Y acá sí voy a escuchar que entra y sale el aire. Eso se llama murmullo vesicular. Van a dar después. O sea, escucho que el aire entra y sale, acá no escucho nada. ¿Está bien? Si percuto, percuto es golpear con los dedos, ¿verdad? Si yo tengo, miren, eso es sonoro, o sea, parece un tambor. Y acá, mate. Estoy golpeando la mesa, ¿de acuerdo? En el medio o sobre una pata, ¿sí? A lo que es sobre la pata, pueden hacer esto en su casa, es mate. Y lo que parece tambor es sonoro. Esto va a ser sonoro, acuérdense, esto va a ser sonoro y esto va a ser, perdón, esto va a ser hipersonoro y esto va a ser sonoro. Le pido algún estudio auxiliar para confirmar el diagnóstico, Ani. Solo con la clínica. Sí, pero vamos a pedirle una radiografía, una tomografía, vamos a pedirle algo más, ¿te parece? Y una radiografía sería. ¿Seguro? Sí. ¿Vos qué decís, Catalina? No, profe, se está muriendo. Muy bien, muy bien. Jani, entiendo que uno quiere confirmar, ¿sí? Pero si vos te vas a radiografía, se le pide que meta el aire, que respire profundo. Ya perdimos 15, 20 minutos. Ese paciente no tiene 15 a 20 minutos. En neumotor hipertensivo es una de las pocas situaciones donde ustedes dicen, me parece que tiene y ya le estoy solucionando el problema. Y el problema se soluciona simplemente vaciando, pinchando el globo. Esto acá se formó un globo de aire y hay que pinchar el globo. ¿Sí? Hay que comunicar este espacio de aire con el exterior nuevamente. Les voy a mostrar después cómo se hace. ¿Sí? Pero quiero que entiendan que el paciente lo que muere es por un colapso circulatorio, no colapso respiratorio. Y al mirarle, como esto está comprimido, las venas yugulares que están acá, se les ve. A un paciente normalmente no se les tiene que ver las venas yugulares, y menos si está parado. El costado a veces podría verse, pero se les ve las yugulares y a veces hasta puede desviar la tráquea hacia el otro lado de tanta presión que hay. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Vamos a su peor rival del del neumotórax, atención, que es el hemotórax masivo. Hemotórax masivo. Hemotórax significa que entró sangre dentro de la cavidad pleural. ¿Sí? Entró sangre acá. Si entra 100 cc de sangre, ¿va a morir el paciente? No, profe. 200. Puede ser ya. 200 cc de sangre. Vos sangrado en tu menstruación el primer día 200. No, no sé cuánto sangra. 300. 500. 500 por ahí. ¿Ya se va a morir? No creo que se muera, pero sería Va a malo obstruir, 500. yo creo. Se llena de sangre. Se llena de sangre. Acuérdense que tengo el otro pulmón. Se llena de sangre. Se llena de sangre. Se llena de sangre. Acá ya se puede llenar de sangre. Y si tuviésemos 10 litros, de sangre, yo puedo tener 5 litros también. Entonces se habla de que lo que te va a matar enseguida es el hemotórax masivo. Y para hablar de masivo tengo que hablar de más de 1600. Algunos libros dicen 1500. ¿Sí? 1600. ¿Por qué 1600? ¿Se acuerdan de nuestro gráfico anterior que decía a partir de 2000 el paciente ya se muere? ¿Se acuerdan? Más de 2000. Sí, profe. Bueno, debería ser 2000 acá. Pero ¿por qué quedaron en 1600? Porque yo tengo que abrir este tórax, tengo que abrir el tórax y tengo que poner una pinza por lo que está sangrando, por el sitio que está sangrando, por la vena o por la arteria. Si yo pongo acá 2000
Para cuando abrí el tórax ya se murió hace rato. Entonces se puso 1600. O sea, si yo les digo a ustedes, tengo un paciente con un hemotórax con 700 cc de sangre, ¿es un hemotórax masivo o no? profe. No es masivo. No es masivo. Vamos. Este paciente muere de hipovolemia. No muere por una cuestión respiratoria, ¿sí? Como el paciente anterior, dijimos no muere, este paciente no muere por un colapso respiratorio. Este paciente no muere por un colapso respiratorio, no es que la sangre le comprime al tórax. Este sigue funcionando perfectamente, el lado derecho, ¿sí? Viene el paciente Hani. ¿Cómo va a estar? Porque acá dijimos algunas características del paciente del neumotórax hipertensivo. Ahora decime vos la característica del paciente con hemotórax masivo. El paciente va a estar pálido y su tórax va a estar abombado. ¿Sí? Primero va a estar taquipnéico. Va a estar taquicárdico. Va a estar hipotenso. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. El tórax, ¿cómo va a ser? Va a estar abombado, me dijiste. Igual que el otro. Pero la diferencia, ¿cuál va a ser? Va a estar pálido el paciente. ¿Perdón? Va a estar pálido el paciente. Es una diferencia. Y otra diferencia, viste que si así como yo mismo Es así, así. ya. Ponerle estetoscopio y qué va a escuchar en este y qué va a escuchar en este. Y en ese no se va a escuchar nada. Y en este no se escucha nada. Y en este tampoco. Poco. Tampoco. Y al percutir, este que era tambor, ¿qué va a hacer? Mate, profe. Mate, profe. Muy bien. Esa es una diferencia fundamental. El hemotórax no tiene yugulares, no tiene desviación de la tráquea, está pálido. El resto es bastante similar. Pero a la percusión, este es mate y este es hipersonoro. La solución acá, y atendeme bien, Catalina, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Dijimos que en el neumotórax lo primero que tengo que hacer es sacar aire. No le tengo que poner oxígeno, no le tengo que sentar, no le tengo que transfundir nada. Lo que tengo que hacer es evacuar ese aire. El resto no me importa. En este paciente, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Yo digo, tengo un hemotórax y parece que es masivo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Tiene que poner suero, Muy bien. ¿Por qué? porque está perdiendo mucha sangre. Porque no se muere porque se llenó un tórax, se muere porque falta en las venas. ¿Estamos? Entonces, prioridad, ponerle 2 vías periféricas. ¿Qué suero? Tengo lactato. Muy bien, ¿cuánto? Y lo que está perdiendo, 2 litros. 2 litros, no, eso no se duda más, 2 litros. Después vamos a ver la criatura, vamos a ver la embarazada, vamos a ver el ancianito, pero de entrada siempre 2 litros. Y no le va a pifiar. Y si le pifia, el paciente va a pasar orinando todo el día y te va a odiar, pero va a estar vivo. ¿Sí? Teníamos un profesor que decía, solo los vivos se quejan. ¿Verdad? Él hacía una incisión muy grande. Y nosotros le decíamos, profesor, joven, flaquita, ¿por qué está tan grande, verdad? Y nos decían, solo los vivos se quejan. Le hago una incisión chiquitita y corto algo que no tengo que cortar. Y no se va a quejar nunca más porque va a estar muerto. Vamos. ¿Qué hago con este paciente? Aparte de pasarle líquido, pongo un tubo de drenaje pleural. Vamos a ver enseguida. Y cuando sale 1600 y sigue saliendo, es indicación de abrir el tórax. Lo que me dice el hemotórax masivo es que lo que está sangrando sigue sangrando y va a seguir sangrando y tengo que abrir ese tórax. Si no abro, se va a morir. Si en el neumotórax hipertensivo no pongo un tubo, se muere.
Si este tórax no abro, se muere. Si no desobstruyo la vía aérea, ya sea con una traqueotomía, quicotomía, lo que sea, se muere. ¿Estamos? Vamos a los otros tres. Ya vimos este, ya vimos este, ya vimos este. Vamos a los más raros. Esos tres son los más frecuentes. Taponamiento cardíaco. Esto por suerte ya dieron en fisiología, ¿verdad? Un fisiopato. ¿Sí o no? Todavía, profe. Bueno. Vamos atrás. Acá hay un pedazo de... En el taponamiento cardíaco, ¿sí? El corazón tiene la idea de que tiene que llenarse de sangre y después contraerse. Ley de Frank Starling, ¿verdad? Se llena de sangre y se contrae, se llena de sangre y se contrae. El corazón también está envuelto por la bolsa de PAM, está envuelto por la bolsa de basura. ¿Sí? Cuando tenemos una lesión, generalmente por arma blanca, porque arma de fuego destruye todo. El arma blanca penetra debajo, generalmente son heridas abdominales que uno le clava de abajo hacia arriba. ¿Sí? Generalmente. Dijimos que está protegido por el esternón, entonces cuesta un poco acertarle al corazón. ¿Sí? Y no me vengan con que las palabras dañan también el corazón. ¿Sí? Mete el cuchillo, corta el pericardio parietal y corta el pericardio visceral. Entonces la sangre, en vez de salir al tórax, o en vez de salir, que puede pasar y me va a debutar por un hemotórax, una lesión cardíaca puede ser por una lesión cardíaca, por un hemotórax, corta acá y se empieza a juntar sangre en el pericardio. ¿Sí? Se empieza a juntar sangre en el pericardio. Acá. Entonces, y le pinto más al lado derecho, se empieza a ocurrir una restricción al llenado. El corazón no se puede llenar porque tiene sangre que le impide eso. Ustedes saben que tenemos un corazón derecho y un corazón izquierdo. El corazón derecho maneja bajas presiones, el corazón izquierdo maneja altas presiones. ¿Sí? Con 150 cc de sangre, imagínense, 150 cc de sangre, ya puedo tener un taponamiento cardíaco del lado derecho. El corazón no se llena. ¿Con qué clínica va a venir esto? Había otro alumno. ¿Cómo era su nombre? Teníamos otra alumna, ¿no? Eran. Yo, profe. ¿Vos sos? Thais. Thais. Decime. Y cianótico. Muy bien. Cianótico. Hipotenso. Sí, hipotenso. ¿Qué más? Taquicárdico. Ujú. ¿Qué más? Mm, ¿Pálido o No, cianótico? cianótico. Cianótico. ¿Va a tener yugulares o no? Decimos yugulares cuando están ingurgitadas, ¿verdad? ¿Yo no? No. Sí va a tener yugular. Sí va a tener. Sí va a tener yugulares. Sí va a tener yugulares. Entonces me puedo confundir bien con un taponamiento, con un neumotórax hipertensivo, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la diferencia? Yo oculto pulmones y cómo van a estar. Normal, les voy a escuchar. Normales. Y cuando escucho el corazón, como se pone sangre delante, le escucho alejado, apenas ya en el fondo. ¿Sí? Se me está llenando de sangre. Les pongo más a la derecha porque suelen ser lesiones del lado derecho. Las lesiones del lado izquierdo enseguida taponan y mueren enseguida los pacientes. La del lado derecho a veces, una vez tuvimos un paciente con 3 días con una lesión en el ventrículo derecho. Porque manejan presiones tan bajas
que la sangre ni siquiera sale con presión. ¿Sí? Decime, ¿cuál sería mi método diagnóstico? Y es una ecografía, profe. Una ecografía pericárdica, muy bien. Le puedo hacer el mejor método, sin duda, una ecocardio, un estudio ecocardiográfico. En ninguna urgencia de trauma existe un ecocardiógrafo, ni el médico que hace ecocardiografía. ¿Está bien? Le puedo hacer un electro y en vez de que salgan los palitos así, los palitos salen así, más chicos, porque hay interferencia. Le hago una ecografía y veo que hay líquido entre el esternón, que yo puedo ver bien, y lo que se mueve, que es el corazón. Le puedo hacer una radiografía de tórax y también le puedo hacer una tomografía si el paciente está estable. En este paciente, si el taponamiento no es extenso, entonces yo tengo derecho a pedirle método auxiliar. ¿Cuál sería el tratamiento? De urgencia, porque lo que se muere no es de sangrado, se muere porque está bloqueando el llenado del corazón. ¿Cuál es el tratamiento? El retirado de la sangre. O sea, quirúrgico sería. ¿Cómo puedo retirar la sangre muy bien, Jaime? Rápidamente. Drenar, profe. ¿Cómo dreno? Con una jeringa. Muy bien. Un procedimiento que se llama pericardiocentesis. Debajo del apéndice sifoide se mete una jeringa, ¿verdad? Y se retira sangre. No tengo que retirar 150 cc de sangre, tengo que retirar 50 cc. Y ya empieza a latir el corazón otra vez. Y me van a decir, y se llena otra vez, y retira otra vez, porque este paciente, como dijo Jani, va a ir a una toracotomía. Se tiene que abrir esto y buscar qué es lo que está sangrando. ¿Sí? Pero la jeringa salva. ¿Vamos? A mí me encanta que entiendan lo que pasa para saber cómo solucionar. Acá ustedes saben que el problema final es una toracotomía, como dijo Jani. Pero como dijo Catalina, tengo que sacar un poquitito de sangre. O sea, yo estoy en San Bernardino, en Alto Natural, y con una jeringuita y mi cerebro le soluciono hasta que llegue a emergencia médica, o IPS o qué sé yo, y tenga su solución final. ¿Sí? Bueno. Alex, el profe no, Dani. Alex, bueno, por el bigote. Nos quedamos acá. Obstrucción de la vía aérea, neumotórax hipertensivo, hemotórax masivo y taponamiento cardíaco. Ahora vamos a hablar del tórax inestable. ¿Sí? Y acá quiero que se acuerden de este. Que para eso vimos, para eso explicamos, ¿eh? Esto, ¿se acuerdan? Tiembla Botticelli. ¿Se acuerdan? Este era el alveolo y el capilar, y ahí no tiene que haber espacio para que haya intercambio. En el tórax inestable, para que todo esto se eleve, toda esta parrilla costal se eleve, tienen que estar todas en un mismo concierto, tienen que estar todas agrupadas, tienen que estar todas alineadas. Para que ocurra un tórax inestable, tengo que tener fracturas acá y acá, acá, acá y acá y acá y acá. O sea, por lo menos 2 fracturas en 3 o más costillas consecutivas. No me sirve tener una fractura acá, 2 acá, después una costilla sana, después otras 3 más. No, tienen que ser 3 costillas en 2 lugares diferentes. ¿Y qué va a ocurrir con eso? Que esa parte que está fracturada no tiene relación con el resto de las costillas. No trabaja en conjunto. Entonces, cuando este grupo de costillas quiere elevar el tórax, este sin embargo se hunde. Este pedazo de pared que está acá se hunde. Y cuando estas vuelven, este sale. Entonces se le dice que el paciente tiene una respiración paradojal. Paradojal.
¿Sí? Alexis, me dijiste el que me habló recién. Hola. Alex era profe. Alex. Alex, ¿verdad? ¿Qué fue ya? Bueno. Catalina, ¿qué comiste asado el sábado? Ayer, profe. Ayer. Costilla. Sí. Bueno. La costilla de vaca, nosotros somos un poquitito más chicos nomás que la vaca, por lo menos yo. Y la costilla es enorme. O sea, para fracturar una costilla tengo que tener una fuerza terrible, ¿verdad? Sí, profe. ¿Verdad? Bueno, ¿qué está pegado a la costilla sí o sí? Un músculo. Pero por dentro, pegado. Acá adentro, La pleura. la pleura y el pulmón, ¿verdad? Imagínense la fuerza terrible que tiene que ocurrir para que se fracturen 3 costillas durísimas en 2 lugares, cada una, y 3 costillas diferentes. El daño en el parénquima pulmonar tiene que ser enorme, ¿verdad? O sea, ese pulmón tuvo que haber sangrado, Y este espacio que no existía, porque el capilar es lo que sangra, se llena de sangre, se llena acá de sangre. Y acá está el capilar, este es el alveolo, y acá se llenó de sangre. A eso es lo que se le llama contusión pulmonar. Contusión pulmonar. ¿Sí? Entonces, entra el aire, llega la sangre, pero no existe mecanismo de intercambio gaseoso. ¿Entienden? Y si sangró el primero o segundo día, ¿qué es lo que viene en los días siguientes? Igual que en cráneo, edema, que hace que esto sea más lejos todavía. ¿Sí? Estos pacientes que tienen un tórax inestable, no mueren por simplemente el tórax inestable, porque acuérdense que tienen todo el otro pulmón. Mueren por la contusión pulmonar y no existe transferencia de... Estos pacientes tienen que ser intubados y se les tiene que meter aire a presión, ¿sí? Por una máquina, y tienen que estar con aire a presión hasta que este sangrado se reabsorba y el edema disminuye, es decir, 7 a 10 días. Los pacientes que tienen contusión pulmonar tienen que tener 7 a 10 días de presión positiva por una máquina. ¿Entendió? Sí, profe. Bueno. Obstrucción de la vía aérea ya está. Neumotórax hipertensivo ya está. Hemotórax masivo ya está. Tórax inestable ya está. Taponamiento cardíaco ya está. Nos queda el más fácil de todos y el más raro de todos, el neumotórax abierto. Neumotórax abierto. ¿Qué significa? Que le falta un pedazo de pared de un tórax, ya sea por una herida desgarrante o un escopetazo, y le falta un pedazo de pared y yo veo en el fondo pulmón. Entonces, no hay costilla tampoco. Por más que el diafragma cree la presión negativa, no existe el sellado para que este pulmón se pueda expandir. Todo este pulmón no sirve. ¿Qué te parece, Jani, que tengo que hacer como diagnóstico? Método auxiliar de diagnóstico en un neumotórax abierto. ¿Catalina? Y ninguno, profe. Claro, si veo un feroz agujero dentro de su tórax, ¿qué es lo que voy a estar pensando, verdad? ¿Qué hago en la urgencia? Y le tapás, profe. La mujer. Muy bien, muy bien. Sello por 3 partes. Por ejemplo, sello acá y sello acá. Porque se quedó aire ahí adentro. Entonces, cada vez que el paciente expira, abro, y cada vez que el paciente inspira, cierro. ¿Está bien? Eso es momentáneo.
Después le coloco el tubo de drenaje pleural y sello totalmente. ¿Con eso ya solucioné? Sí, profe. La urgencia, sí, después él va a ir a injerto, se le va a poner músculo, qué sé yo, pero eso será después. Yo con eso le solucioné su problema. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, yo quisiera que... perdón, te faltó uno, Catalina. Catalina, ¿verdad? Sí, profe. Polinea, taquinea, batinea. Matitineo. Polinea, taquinea, batinea. Disnea. ¿Está bien? Está bien. Y quiero todos jóvenes. En la próxima clase vamos a ver esto que sigue. Potencialmente mortales, no mortales. Y vamos a ver los neumotórax. ¿Sí? Que es bastante fácil. Y algo de gasometría. Tienen que saber neumotórax y tienen que saber gasometría. ¿Estamos de acuerdo? Cortito, así como hoy, pero quiero que se entienda. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Nos vemos el lunes que viene. Gracias, doctor. Dale, nos vemos. Profe, gracias. Gracias, profe.